Eres un clon intelectual. Repites como un loro digital lo que un gurú, una religión, un partido político o tu bendita familia te metieron en la cabeza. No piensas, solo reproduces un guión que alguien más inteligente que tú diseñó para controlarte. Y lo peor, no es que seas ignorante. Lo patético es que estás orgulloso de serlo. Déjame decirte una verdad sin anestesia. Si te da miedo cuestionar lo que crees, si te tiemblan las piernas cuando alguien te hace una pregunta inteligente, no tienes una fe inquebrantable. Lo que tienes es una mente cobarde y alquilada. El fanatismo es el analgésico de los tontos. Se tragan un dogma completo para no tener que pasar por el doloroso proceso de usar su propio cerebro. Me das pena cuando te crees el dueño de la verdad absoluta, pero cuando alguien te acorrala con lógica, en lugar de procesar la información, te pones a gritar como un animal acorralado. Y gritas porque no tienes argumentos. Agredes porque tus dioses son de plástico y sabes perfectamente que con una sola duda se te van a derretir. Quédate si tienes el valor de ver cómo tus certezas se queman vivas. O apágalo y regresa al sillón en donde estabas. Soy Víctor Romero Cohen y esto es Piso 18. Esto es piso. Imagina que estás en una cena de un jueves por la noche en un restaurante de la ciudad. Al fondo, un grupo de amigos discute sobre política, sobre ciencia, no, mejor sobre religión. Entre ellos está Javier. Javier repite como un loro las mismas frases, los mismos dogmas, los mismos eslóganes que leyó en un foro o que se le fue heredado por su familia, las mismas frasecitas de un maestro de YouTube, porque bueno, ya lo sabes. De pronto, alguien en la mesa, con total calma, le hace una pregunta incómoda. Le dice, oye Javier, pero si tu Dios sangró y tu Dios murió, entonces quizás no era Dios. Además, de acuerdo a la historia, no hay ningún dato que respalde su existencia, excepto, por supuesto, la misma bibliografía que ustedes mismos se inventan. Una pregunta lógica, basada en datos reales, que contradice directamente el discurso de Javier. Mira la reacción de Javier. No piensa, no analiza, no respira. Su rostro se pone rojo, las venas del cuello se le saltan, golpea la mesa y empieza a gritar que todos ahí son unos ignorantes, unos rebeldes, unos blasfemos, unos malditos que se van a ir al infierno. Se levanta y sale del restaurante ofendido, tirando la última silla. ¿Qué acaba de pasar? Javier no defendió su verdad. Javier sufrió un cortocircuito mental. Gritó porque no tenía argumentos. Agredió porque su ideología es tan frágil que una sola pregunta inteligente la hizo tambalear. Javier es el prototipo del esclavo moderno, alguien que vive con una mentalidad alquilada. Y sí, muchas veces nosotros mismos hemos sido Javier. Hemos sido aquel Javier que cuando se enfrenta a los cuestionamientos, a las preguntas lógicas, validadas o a los datos contundentes, argumentos sólidos, nos sentimos acorralados y a veces no sabemos hacia dónde movernos. ¿Cuántos de nosotros hemos cuestionado nuestras propias creencias?
Cuestionar tus propias creencias hace que salgas de la jaula de la ignorancia. Pasar por el fuego lo que crees, entender por qué crees lo que crees, por qué dices lo que dices y por qué haces lo que haces. A eso se le llama libertad. Y mira lo que dice la psicología cognitiva y la neurociencia. Estas tienen un diagnóstico exacto para el comportamiento de Javier. Se llama disonancia cognitiva, un término acuñado por Leon Fetzinger, combinando el efecto contragolpe o el backfire effect. Neurológicamente, cuando una persona con baja flexibilidad cognitiva se enfrenta a un dato que contradice sus creencias más profundas, su cerebro no procesa la información en la corteza prefrontal, que es la zona del análisis lógico, es la zona de la razón, es la zona en la que hace que podamos pensar y cuestionarnos. No, el cerebro procesa la pregunta como una amenaza físicamente que lo puede poner en peligro de muerte, que él cree que está en peligro de muerte. Se activa su amígdala, se segrega el cortisol y la adrenalina. El fanático experimenta la duda como si un león lo fuera a devorar. Por eso grita, por eso ataca, por eso se vuelve agresivo, violento o hasta burlón. Su agresión es un mecanismo de defensa biológico para proteger su ego que es incapaz de sostener su incertidumbre. Sociológicamente, el fanatismo es el refugio de los perezosos. Pensar por uno mismo exige un gasto de energía brutal. Requiere estudiar, contrastar, equivocarse y aceptar la propia ignorancia. Es mucho más barato y cómodo dejar que una mente más fuerte te diga qué pensar, qué hacer y a quién odiar. El fanático no busca la verdad, busca la seguridad de un rebaño que le valide sus propios sesgos. El fanático no defiende sus creencias porque en verdad lo crea. Defiende sus creencias porque tiene miedo a ser separado de un grupo que lo ha acogido por años. El fanático, como Javier, prefiere defender su creencia absurda antes que ponerse contra la pared, que hacerse sus propios cuestionamientos. Y tal vez está equivocado, tal vez los demás tengan razón, y tal vez eso sea bueno para crecer. Pero no, en este caso hay personas que no están buscando la verdad. Hay personas que lo único que están buscando es un refugio al vacío tan grande que tienen. Mira, como Roe, te digo que el mayor enemigo de la espiritualidad real no es la duda, es la certeza ciega. Toda la herencia de nuestro pueblo como Israel comenzó con un acto de cuestionamiento radical. Abraham Avinu empezó destruyendo los ídolos de su propio padre porque se atrevió a pensar fuera del dogma establecido. Eso es lo que hacemos nosotros, tratar de cuestionar nuestras propias creencias, saber si lo que creo en verdad es válido, si de verdad tiene una lógica, si de verdad proviene de una emuná, de una fe, si de verdad es un argumento sólido. Y si no, bueno, y si no, tal vez estoy equivocado. Aprender a aceptar que no somos los dueños de la verdad absoluta es lo que te hace verdaderamente libre. Aceptar que la verdad puede ir creciendo en medida que tú vas creciendo, que puedes ir avanzando y la misma verdad te va guiando hacia otros lugares y que tal vez lo que creías ayer no es lo mismo que crees el día de hoy. Eso significa que entonces eres libre. Sin embargo, aquel que se enfrasca en una sola creencia, sin datos, sin argumentos, sin una base sólida, bueno, ya te sabes lo que voy a decir. Es como aquel que construye una casa sobre la arena. En la primera oleada quizás no pase nada, pero a medida que la marea sube, esa casa se derrumbará. Esa creencia tarde o temprano se derrumbará y no tendrás ni datos ni certezas que la puedan validar. En el Tanaj, la verdad no es un concepto estático que se memoriza, es un metal precioso que purifica. En hebreo,
El proceso de examinar y probar algo se conoce como Bajan o Sarap, que literalmente significa refinar la plata en el fuego. Shlomo Amelech, el rey Salomón, nos dejó la advertencia técnica exacta en el libro de Misley. Está escrito en Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Te das cuenta? El texto llama simple. En el hebreo original significa petit, que significa alguien ingenuo, manipulable y de mente abierta para cualquier mentira. Diría algo así: el ingenuo todo lo cree, el manipulable todo lo cree, al que acepta todo sin pasarlo por el filtro de la prueba. Ese es el simple, aquel que se cree algo solo porque alguien arriba en un púlpito lo dijo. Y entonces se lo creyó, lo tomó como una verdad absoluta y ahora lo anda predicando como un loro. Cuando alguien se lo cuestiona, no sabe qué decir. Me dijeron, es lo que creo, es lo que hacemos nosotros. No, no. Tienes miedo a que tu creencia se derrumbe. Por otro lado, el avisado, como lo llama el rey Salomón, es un hombre de carácter, una persona de carácter, que no se traga cualquier discurso por más bonito que se escuche, por la mejor oratoria que tenga el predicador. No, cuestiona, analiza y mide el terreno antes de pisar. Quien tiene una fe real no le teme a las preguntas. Quien tiene una fe realmente verdadera no le tememos a las preguntas. ¿Por qué? Porque puede ser que de verdad estemos equivocados. Y si estamos equivocados, entonces eso es bueno para nosotros. Porque si mi verdad no puede sostener los cuestionamientos, entonces puede ser que mi verdad esté equivocada. Puede ser que mi verdad sea falsa. Y qué bueno, porque eso me va a ayudar a crecer. Porque entonces me están quitando una venda de los ojos. Quien tiene una fe real no le teme a las preguntas, no le tememos a las preguntas, porque sabemos que la verdad se resiste en el fuego. Si tu ideología se rompe cuando alguien te cuestiona, el problema no es de quien pregunta, el problema es que estabas adorando un dogma de plástico. Si no quieres ser un esclavo intelectual, a partir de hoy vas a aplicar un protocolo de flexibilidad conductual. Si no quieres ser ingenuo, si no quieres que tus creencias destruyan lo que has construido, vas a pasar entonces tus creencias por 3 filtros sofisticados de la psicología. El primero, vamos a llamarle desarticulación del ego. La próxima vez que alguien te contradiga, que alguien te cuestione alguna de tus verdades absolutas, vas a monitorear tu cuerpo. Si sientes que la temperatura te sube o que quieres levantar la voz, vas a aplicar una pausa táctica de 5 segundos. Te vas a repetir: no me están atacando a mí, están atacando una idea. Y si la idea es buena, se defiende sola, se sostiene sola. Pero si la idea es mala, si tu creencia es mala, qué bueno que la destruya. El que tiene la razón no necesita gritar. El que tiene la razón no tiene miedo a que su verdad sea cuestionada. Porque recuerda otra vez, si la verdad, la idea que tú tienes es buena, se va a defender sola y se va a sostener sola. Y si no, qué bueno que la destruya. Es como si rompieran una cadena que te tenía esclavizado. Mira, el grito es el sonido del argumento que se ahoga. Segundo, vas a jugar a ser el abogado del diablo inverso. Elige tu creencia más sagrada. Esa que defiendes a capa y espada. Esa que crees que es la brújula
de todas tus relaciones, de todas tus acciones, de todas tus obras, de toda tu vida. Ahora, oblígate a escribir 3 argumentos sólidos, lógicos, quizás científicos o históricos, pero en contra de esa misma creencia. Si eres capaz de entender la postura de tu oponente, no eres un experto en tu tema, eres un adoctrinado que solo sabe repetir un guión. Si eres incapaz de entender la postura de tu oponente, no eres un experto en tu tema, eres un adoctrinado que solo sabe repetir un guión. Y tercero, a este le vamos a llamar el filtro de la búsqueda. Acepta la realidad clínica de tu existencia. No tienes la verdad absoluta. Repite conmigo. No tengo la verdad absoluta. Es más, nadie la tiene. Todos estamos en una búsqueda constante. El día que creas que ya lo sabes todo, ese día tu mente se congela y te conviertes en un peligro sociológico. Mantén el canal limpio para la nueva información. El valor de sostener esta antorcha. Sacúdete la necesidad de tener siempre la razón. No viniste a este mundo a ser el guardián de un museo o de dogmas. No eres el guardián de esas leyendas muertas. Viniste a ser un buscador incansable de la luz. Qué patético es pasar por la vida repitiendo las palabras de otros por miedo a descubrir que estabas equivocado. El error es parte del diseño del aprendizaje. La terquedad ciega es el certificado de defunción de tu inteligencia. Tienes el intelecto, tienes el diseño de la conciencia y tienes el código del creador para discernir entre lo verdadero y lo falso. Así que úsalo. No le temas a la hoguera de las preguntas. El fuego solo destruye la paja de las mentiras. El oro de la verdad siempre sale reluciente. Sé lo suficientemente fuerte para dudar, lo suficientemente humilde para aprender y lo suficientemente hombre para cambiar de opinión cuando la realidad te muestre la verdad. Deja de gritar y empieza a pensar. Bienvenido a la realidad.